Bueno, vamos a empezar ahora con las arritmias ventriculares, la forma de identificarlas y también veremos algunas notas sobre tratamientos tanto en urgencias como en situaciones ambulatorias que el tratamiento se puede hacer por vía oral en la clínica. Antes de empezar con tratamientos ni con uno más complicado, lo primero que tenemos que conseguir es identificar las arritmias ventriculares. El corazón lo podemos dividir desde un punto de vista anatómico de varias formas distintas. Todas son interesantes para explicar determinadas características o para comprender determinadas alteraciones, pero en este caso de las arritmias nos interesa dividir el corazón en la parte supraventricular y la parte ventricular. Podríamos dividir el corazón en el lado derecho y el lado izquierdo y otras divisiones similares, otras clasificaciones similares. En este caso nos quedamos con la supraventricular y la ventricular. Es más fácil empezar definiendo la ventricular. La parte ventricular incluye los dos ventrículos, de tal manera que incluye los músculos papilares, el septo interventricular, la pared libre del ventrículo derecho, la pared libre del ventrículo izquierdo y el ápex o la punta cardíaca. Eso es lo que vamos a considerar ventricular. Dentro de esta parte ventricular vamos a encontrarnos el haz de His, que recorre el septo interventricular y que luego forma la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, de manera que constituye el sistema intrínseco de conducción. Todo lo que no es esta parte del corazón, todo lo que no está en esta categoría, es supraventricular. Es decir, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el septo o tabique interauricular forman parte de la región supraventricular del corazón. Cuando yo tomo un registro electrocardiográfico estándar en la derivación 2, me voy a encontrar unas zonas o unas partes perfectamente identificables dentro de este trazado. En el primero de los dos complejos que estamos viendo, esquemas de complejos que estamos viendo, vamos a ver dividido en colores las distintas fases de ese ciclo cardíaco, de ese ciclo eléctrico cardíaco. En primer lugar tenemos la onda P positiva, después el intervalo PR, después el complejo QRS, después el intervalo ST o el segmento ST y finalmente la onda T. Bueno, esto también lo podemos clasificar en la parte supraventricular y la parte ventricular. En este caso es más fácil definir la supraventricular y la ventricular es lo restante. ¿Cuál es la parte supraventricular? La parte supraventricular de este registro electrocardiográfico es la onda P y el intervalo PR. El resto del trazado electrocardiográfico corresponde a la parte ventricular. De esta manera, y si nos fijamos más en el funcionamiento eléctrico del corazón, lo que nos encontramos es que la parte supraventricular está constituida por el nódulo sinusal, las aurículas derecha e izquierda y el nódulo auriculoventricular, y a partir de ahí lo que entramos es en el haz de His, septo interventricular, rama derecha en el ventrículo derecho, en la pared libre del ventrículo derecho, y rama izquierda en la pared libre del ventrículo izquierdo, de tal manera que podemos identificar muy bien las ondas y podemos saber cuando están alteradas dónde se ha producido la alteración en el sistema eléctrico. La forma más sencilla, más primaria, más simple de arritmia ventricular es una extrasístole ventricular. La extrasístole es un complejo que se produce antes de tiempo, se llaman extrasístoles o complejos prematuros y se pueden identificar prácticamente siempre si se han formado en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo. Hay que recordar que la derivación 2 del electrocardiograma en el perro está formada por el eje que va desde la mano derecha, que es el electrodo rojo, hasta la pata izquierda, que es el electrodo verde. Entre estos dos puntos se considera negativo el electrodo rojo de la mano derecha, positivo el electrodo verde de la pata izquierda, de tal manera que tenemos un eje que es la derivación 2 y podemos analizar las ondas en esta derivación comprobando si son positivas o negativas. La extrasístole ventricular derecha se produce antes de tiempo, complejo prematuro, se produce en los ventrículos y en este caso en el ventrículo derecho. En algún punto del ventrículo derecho se produce un impulso eléctrico anormal antes de tiempo que tiene que conducirse también al ventrículo izquierdo. No podemos contraer o no podemos permitir que se contraiga única y exclusivamente uno de los dos ventrículos.
Para pasar del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, como no vamos a utilizar el sistema intrínseco de conducción, que es el sistema rápido de conducción eléctrica dentro del corazón, tendremos siempre una conducción más lenta y además es una conducción anormal. La extrasístole ventricular derecha, cuando nace en un punto del ventrículo derecho y se dirige hacia el izquierdo, no todos estos vectores, son solo distintos ejemplos, pero todos ellos pueden ver que se inician en el lado derecho, se dirigen hacia el ventrículo izquierdo y son vectores que representan esta actividad eléctrica y que están apuntando hacia el lado positivo de la derivación 2. Es decir, las extrasístoles ventriculares derechas las vamos a ver positivas en la derivación 2 del electrocardiograma. Las extrasístoles ventriculares izquierdas ocurre lo contrario. Nacen en algún punto del ventrículo izquierdo, aquí tenemos 3 ejemplos posibles, y desde ese punto del ventrículo izquierdo tienen que dirigirse hacia el ventrículo derecho. En cualquiera de los casos podemos ver que los vectores que representan esa actividad eléctrica de los complejos prematuros ventriculares izquierdos son vectores que apuntan hacia el lado negativo de la derivación 2. Es decir, en la derivación 2 del electrocardiograma en este perro, lo que veríamos son complejos o veríamos ondas de la extrasístole ventricular que son negativas. En algunos casos nos podemos encontrar complejos anormales. Tengan en cuenta que como las extrasístoles o complejos prematuros son anomalías, no se les puede pedir que sigan una regla determinada y la cumplan siempre. De manera que hay algunos puntos, aquí yo les he puesto algunos ejemplos en los cuales resulta difícil identificar si el vector que representa la actividad eléctrica de esta extrasístole, por ejemplo, se dirige hacia el lado negativo o hacia el positivo. Es prácticamente perpendicular al eje de la derivación 2, de tal manera que en algunos ejemplos, en algunos casos, no vamos a ser capaces de ver claramente si son ondas positivas o si son ondas negativas en la derivación 2. Y nos quedamos con un concepto, con una idea, con una denominación un poco comodín, y es extrasístole idioventricular. Es una extrasístole porque se produce antes de tiempo, se produce en los ventrículos y estoy seguro de que es así, pero no sé identificar exactamente en qué punto de los ventrículos se produce dicha extrasístole. A la hora de hacer un diagnóstico, establecer un tratamiento o un pronóstico, me da lo mismo que sean de ventrículo derecho o que sean de ventrículo izquierdo. Y si no las puedo identificar, vuelvo a tener la misma información. Para el diagnóstico, para el tratamiento y para el pronóstico puedo hacerlo perfectamente, incluso en estos casos menos frecuentes en los cuales no soy capaz de identificar dónde se ha producido este ciclo cardíaco, esta actividad eléctrica anormal. ¿Cómo sabría delante de un electrocardiograma que estoy ante una arritmia, una extrasístole ventricular? Bueno, como todas las extrasístoles, ya hemos visto las supraventriculares, como todas las extrasístoles se produce antes de tiempo. El espacio que hay entre la extrasístole o entre la anomalía y el ciclo anterior es más corto de lo normal. Fíjense en este caso que tenemos la separación entre las ondas R es determinada, es más o menos fija, y en cambio la extrasístole tiene delante una separación RR mucho más cortita de lo normal. A continuación de la extrasístole, habitualmente, aunque no sea obligatorio que se produzca así, habitualmente encontramos un espacio un poco superior a lo normal. Digamos que el corazón, ya que ha trabajado de más, se da un pequeño descanso. Entonces tenemos un espacio RR previo a la extrasístole más corto de lo normal y un espacio RR posterior a la extrasístole más largo de lo normal. Además, como son ventriculares, no hay onda P. La onda P se forma en el nódulo sinusal y en este caso la actividad eléctrica nace en los propios ventrículos sin que se inicie con una onda P. Como además no utilizan el sistema intrínseco de conducción del corazón, van a tener que trasladarse o van a tener que viajar desde el ventrículo derecho al izquierdo o viceversa, pero van a tener que viajar a través del tejido muscular. El tejido muscular miocárdico conduce la electricidad, pero la conduce de una forma más lenta que el sistema intrínseco de conducción. El tejido muscular no está especializado en transmitir la electricidad. De tal manera que como la electricidad se transmite de forma más lenta y el papel de mi registro sigue saliendo, el complejo ventricular siempre se va a caracterizar por ser más ancho de lo normal. Va a ocupar
un espacio de más cuadraditos, más milímetros que el ciclo cardíaco sinusal de origen sinusal. Además, tiene una forma anormal en el electrocardiograma. Pero ¿cómo es esta forma? Anormal. A las anormalidades no se les puede pedir que sigan determinadas reglas. Hay algunas reglas generales, no hay onda P, son siempre más anchas de lo normal porque no siguen el sistema intrínseco y tienen una forma aberrante. Se identifican con facilidad, pero no es fácil crear una regla que se cumpla en absolutamente todos los casos. Su duración es siempre excesiva, siempre es mayor de lo normal. Esto sí que se cumple siempre, porque independientemente de que nazca en el ventrículo derecho más cerca o más alejada del ventrículo izquierdo, que tenga que recorrer mayor o menor tramo de tejido miocárdico ventricular, la realidad es que siempre lo hace fuera del sistema intrínseco y siempre tiene una anchura que es mayor que la de los ciclos sinusales. Fíjense que en este caso concreto, y ya empezamos con alguna excepción, lo que estamos viendo, lo que podemos ver es que esta extrasístole ventricular derecha va acompañada de una onda P. Aquí hay una onda P que se crea en el nódulo sinusal, intenta conducirse hacia las aurículas, pero antes de llegar al nódulo auriculoventricular, el ventrículo derecho lanza un estímulo eléctrico anormal precoz, de manera que se solapa con el ciclo cardíaco normal. Esta actividad eléctrica ventricular elimina la actividad eléctrica sinusal normal. De manera que en este caso nos vamos a encontrar que la extrasístole ventricular derecha, que se produce antes de tiempo, que es aberrante y es anormal en su forma, que es más ancha de lo normal, pero curiosamente va pegada a una onda P, con la cual no guarda ninguna relación. Esto es sencillamente un artefacto. Se están produciendo casi a la vez la onda P en la aurícula derecha, la extrasístole en el ventrículo derecho, onda P que se va a conducir, ¡pam! Y la extrasístole derecha es la que va a tener predominancia en mi registro electrocardiográfico. Insisto una vez más, son anomalías que no siempre cumplen las reglas. Se van a encontrar algunas alteraciones que es más difícil identificar o que es más difícil asociar a estas reglas generales, porque aparece una onda P, o bien porque en lugar de una sola onda grande son dos ondas, o bien porque no son tan precoces como esperamos y constituyen lo que se denominan extrasístoles tardías, se producen un poco más tarde de lo habitual, o bien porque se fusionan ya no cerca de una onda P, sino que se juntan con un complejo sinusal, de tal manera que encontramos determinadas anomalías o ciertas anomalías no solo frente al electrocardiograma normal, sino frente a las reglas generales que estamos diciendo ahora. Aquí arriba tengo claramente una extrasístole ventricular derecha. Fíjense que el espacio RR normal es un poco más largo que el RR que precede a la extrasístole. El RR normal es más corto que el RR que hay detrás de la extrasístole, es decir, se produce antes de tiempo y hay una pequeña pausa posterior. La extrasístole no tiene onda P, esta onda pequeña positiva es la onda T del ciclo anterior, no hay onda P, y además es más ancha de lo normal. El recorrido que hace esta actividad eléctrica puede ser el mismo que el que haga esta actividad eléctrica, pero como esta actividad eléctrica lo hace a través del miocardio ventricular, tardará más tiempo y el complejo será más ancho. En la parte de abajo encontramos otro ejemplo parecido. El RR, vamos a suponer que este sea el RR normal, va a ser más corto en la extrasístole. Detrás de la extrasístole hay una pausa, hay un periodo de descanso posterior. Incluso fíjense que el corazón dándose un respiro, tomándose un descanso después de este trabajo extraordinario, lo que ha hecho ha sido bloquear esta onda P. Yo tengo detrás de la extrasístole una onda P, en teoría al espacio o al tiempo al que me correspondería. Y el corazón bloquea esa onda P para dar a los ventrículos el descanso necesario después de esta actividad extraordinaria que no debería haberse producido. Esta onda P se bloquea, los ventrículos descansan y después volvemos a tener una onda P normal. Como ven, otra pequeña alteración, otra pequeña modificación de las reglas generales, y es que detrás de la extrasístole se bloquee
una onda P. Aquí tengo dos ejemplos de extrasístoles ventriculares izquierdas. Se producen antes de tiempo. RR previo a la extrasístole es más corto de lo normal. El RR posterior a la extrasístole es un poquito más largo de lo normal. En este caso, el corazón no ha sido demasiado generoso consigo mismo y se ha dado un descanso extraordinario muy pequeñito, con lo cual tenemos un RR posterior mayor de lo normal, pero casi igual que lo normal. Tenemos una actividad negativa en derivación 2, entonces es una extrasístole ventricular izquierda, es más ancha de lo normal. En el caso de abajo tenemos prácticamente el mismo ejemplo. Lo que ocurre es que fíjense que como la frecuencia cardíaca es muy alta, la frecuencia cardíaca sinusal de base es muy alta, la diferencia entre el RR normal y el RR previo a la extrasístole es muy pequeñita. Apenas me dirán, bueno, es que son apenas 1 o 2 milímetros. Claro, porque lo que tenemos es un RR muy corto ya de por sí en el ritmo sinusal. Si tuviésemos un ritmo sinusal, en lugar de a 200 latidos por minuto, a 100 latidos por minuto, esta distancia RR previa se identificaría claramente como más larga, como más prolongada de lo normal. Ocurre lo mismo con la RR posterior. No midan la TR, miden la RR. La RR posterior es un poco mayor de lo normal. De nuevo, como la normal es relativamente pequeña, esta diferencia, en este caso en positivo, de que es mayor el RR posterior, es una diferencia pequeña, apenas 1 o 2 milímetros. Insisto, si el ritmo de base fuese mucho más lento, las distancias RR previa y RR posterior menor y mayor respectivamente, las identificaríamos con más facilidad. En todo caso, son negativos en derivación 2, carecen de onda P, son más anchos de lo normal, con una morfología aberrante. Las extrasístoles ventriculares, especialmente las izquierdas, es que las identifica el propietario, el tutor del perro, cuando estamos registrando el electrocardiograma y aparece, uy, una extrasístole. Pues tiene usted razón, es una extrasístole. Ahora vamos a ver cuántas hay, de dónde vienen, por qué se producen y cómo controlarlas. Pero es relativamente sencillo identificar las extrasístoles. Son complejos anchos, son complejos sin onda P y tienen una morfología anormal. Generalmente están producidos o están registrados como una onda grande seguida de una onda T grande, que eso sí que cumple esta regla general, y es que la onda T es de polaridad inversa a la R de la extrasístole. Es decir, las extrasístoles ventriculares derechas tienen una R grande, ancha y anormal positiva en derivación 2 y una T grande, ancha y anormal negativa en derivación 2. Y las extrasístoles ventriculares izquierdas, justo lo contrario, tienen una onda T R grande, negativa y ancha en derivación 2 y una onda T grande, positiva y ancha en derivación 2. Siempre admitiendo esta variación de las anomalías. Fíjense que en este caso tengo dos extrasístoles ventriculares izquierdas y si solo me fijo en la segunda, no hay una gran onda negativa, hay una mediana positiva y una grande negativa, bueno, mediana un poco mayor que la mediana anterior, con lo cual podríamos dudar si esta extrasístole, y solo viésemos esta, ha nacido en el ventrículo derecho o en el izquierdo. En este caso, lo que nos sirve es la onda T. La onda T es grande, anormal y de polaridad inversa al R de la extrasístole. Con lo cual, si la R tengo alguna duda, la T positiva me dice que la R es negativa y que por tanto esa R es una extrasístole ventricular izquierda. Este ejemplo aquí es relativamente sencillo porque tenemos dos seguidas, la primera es izquierda, la segunda tiene una T grande y positiva, pues bueno, probablemente sería difícil equivocarse, no va a ser derecha, que tendría una T grande y negativa, pero en algunas ocasiones estas variaciones sobre las reglas generales son intensas y solo tenemos una extrasístole, no hay más que nos ayuden a resolver nuestras dudas, de manera que nos volvemos al concepto que hemos dicho al principio de extrasístole idioventricular. Esta onda T negativa o positiva grande
siempre de polaridad inversa a la onda R, hay muchas ocasiones que nos va a dar este diagnóstico de si la extrasístole ventricular, que eso lo tenemos claro, que es una extrasístole y que es ventricular, se ha producido en el ventrículo izquierdo o en el ventrículo derecho. Vamos a ver en el siguiente video algunas arritmias ventriculares que tienen mayor frecuencia y que están asociadas a patologías un poco más graves. Muchas gracias.